El dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional en San Luis Potosí, Elías Pesina Rodríguez, criticó los indicadores de distintos rubros que se han registrado en el primer año del mandato de Andrés Manuel López Obrador, luego de que éste rindiera su primer informe de gobierno. Mencionó la disminución de un 40% respecto a la creación de nuevos empleos, ya que en estos primeros meses del gobierno solo se han creado 300,000 en comparación de los más de 530,000 que se lograron en el último año de Enrique Peña Nieto. Y decir que cuando el partido de nosotros gobernaba a través de la presidencia de la República el año pasado, de enero a julio, se habían creado 530,789 empleos. En esta misma fecha, en relación a estos mismos meses de este año, de enero a julio de este año se han creado solo 300,000 empleos formales. Esto quiere decir que se ha reducido el 40% de lo que se avanzó el año pasado. También hizo una serie de señalamientos respecto a los empleos que se toman en cuenta como tal gracias al programa federal Jóvenes Construyendo el Futuro, en los que no se ofrecen las prestaciones laborales de ley. Se dicen que algunos programas que desarrolla el gobierno federal son empleos también. Y decirles una definición muy sencilla. Un empleo formal es aquel empleo que el cual el trabajador paga impuestos, recibe beneficios del Seguro Social, recibe prestaciones como vivienda, como aportación para el ahorro, despensas, vacaciones, entre otras prestaciones. Ese es un empleo formal. No los otros que de manera popular se establecen y que no podemos negar que no los beneficien, pero no son empleos formales. Y estos datos son los que nos da el Instituto Mexicano del Seguro Social. Por otra parte, el priista lamentó la falta de proyectos de infraestructura en el país, puesto que en 2013, cuando inició la pasada administración nacional, se arrancó con un total de 28,000. Hoy solo se proyectan 6,000. En 2013, cuando inició el gobierno anterior del presidente Peña Nieto, en el primer año, se habían concretado casi 28,000 proyectos de infraestructura en un año. En 2019 se proyectan 6,000, una disminución completamente abismal. ¿Qué ocasiona con esto? Esto ha ocasionado que el sector de la construcción se haya contraído. Si se reduce esta parte de la infraestructura de la construcción, pues prácticamente hay una parálisis del gasto público. ¿Esto qué ocasiona? Pues que todos nos veamos perjudicados en este esquema de cómo se ha planteado actualmente. Y la caída en el empleo de la construcción es histórica a nivel nacional. En ese sentido, hizo hincapié en el nulo crecimiento económico de México luego de que López Obrador prometiera un crecimiento del 4% en el Producto Interno Bruto. Sin embargo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece un panorama totalmente distinto. El Interno Bruto para México iba a ser del 4%. Inmediatamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establece una estimación del 2% para este año. Y vemos que la misma Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras casas calificadoras han establecido para nuestro país cero crecimiento. Este cero crecimiento pues puede ser hasta menos cero y puede irse hasta abajo. Otra de las críticas fue referente a las licitaciones que ha realizado el gobierno federal, puesto que según sus cifras, el 80% de ellas han sido por adjudicación directa, situación que solo demuestra opacidad. Las licitaciones se han venido a la baja sensiblemente. Ya no son licitaciones, ahora han sido adjudicaciones directas, lo cual pues queda la cosa en opacidad y empresas con capacidad técnica, con capacidad financiera que a lo mejor no coinciden con la nueva administración, pues simplemente no son favorecidos para tener este tipo de actividades. Entonces, el 80% de lo que son las licitaciones públicas, el 80% ha sido para adjudicaciones directas.
Respecto a la violencia que se vive en territorio mexicano, Pesina Rodríguez comentó que este año se perfila para ser el más violento en la historia del país, a pesar de lo dicho por el Ejecutivo Nacional durante su campaña electoral para disminuir los índices delictivos. ¿Qué es el rubro de la violencia en México? También se hablaba de que únicamente al llegar a tomar la posición como a la presidencia de la República, esto se iba a acabar, esto iba a finalizar, únicamente por una presencia, por una omnipresencia, y que iba a abatir todos los indicadores que iban a afectar directamente a la inseguridad y a la delincuencia en México. Vemos con tristeza, vemos con preocupación de que este año seguramente es el año más violento de la historia de México. Finalmente, pidió a López Obrador sensibilidad, humildad y congruencia respecto a lo que reclama el pueblo y lo que su gobierno hace en favor de él. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.